no estamos solos. A veces yo encuentro jóvenes que dicen, es que me siento solo, pero no vas ni siquiera el domingo a la reunión de la iglesia. O sea, es que tú me dices, no, es que yo me siento, nadie me quiere, pero no vas a la célula de vida. No te involucras en el grupo Conexión. No vas no, cuando hay salidas de amor por la ciudad, no vas. No aprovechas. No aproveches eso. Entonces, obvio te vas a sentir solo, brother. O sea, obvio, porque no estás involucrándote. A veces vemos la iglesia aburrida y eso depende mucho de cómo vemos nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios la vemos aburrida, es muy probable que vayamos a ver la iglesia también aburrida. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Selah Podcast. Bueno, nuestro último episodio de esta primer temporada. Y ahí va a sonar un sonido de tristeza o algo así. ¿Es el último? ¿No nos faltaba uno? No, eran 5. Son 6. Ah, entonces el penúltimo. El penúltimo episodio. Lo siento, pero es cuestión de el penúltimo. Y bueno, hoy tenemos una invitada. Está Lau, estoy yo, pues, como siempre, los hosts. Pero hoy tenemos a Auris. Para los que no conocen a Auris, Auris es parte de nuestra iglesia, de nuestro equipo de jóvenes. ¿Hace cuánto llegaste a la iglesia, Auris? Hace 3 años. Hace 3 años. Está recién llegada, sí. O sea, nosotros ya contamos con 2 dígitos, ella cuenta solo con 1. No, yo todavía no cuento con 2. Ah, no, solo yo. Bueno, está bien. Solo usted. Entonces, Usted es el viejo de aquí en la iglesia. El caso es que pues estamos hoy con Auris, así que bueno, la idea hoy es hablar sobre algo bien interesante que me ha pasado y creo que he escuchado a varios jóvenes hablar sobre esto, y el título de hoy es La iglesia me aburre. Así se llama el título del podcast de hoy. Entonces, chicas, les quiero preguntar, para comenzar, así como para romper el hielo un poquito, ¿alguna vez les ha aburrido la iglesia? Sí. Uy, listo, la cuenta. Ya. ¿Por qué? Por supuesto que sí. Porque a pesar de ser un espacio tan bonito, de tanta, digamos que de tanto esparcimiento, de compartir con la gente, pues llega un momento en el que las mismas situaciones de tu vida hacen que la iglesia se vea de una forma diferente. Porque pues estamos dentro del mundo, dijo el apóstol Pablo. No, dijo Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. Y estando en el mundo, pues nos van a ocurrir muchísimas cosas que van a afectar nuestra vida en iglesia. Entonces, siento que sí llega un punto en el que puede llegar a aburrirte la iglesia, pero pues ahí es donde nosotros tenemos que mirar cómo están nuestras convicciones, porque nosotros no podemos estar yendo a la iglesia solo por cómo nos hace sentir. Entonces, Sí. no sé qué piensen ustedes de esto. Ok. Auris, ¿alguna vez te ha aburrido la iglesia? No, con confianza, aquí, sin miedo, sin miedo. Lo pensó. Sí. Ok, ¿y por qué? Pero... O bueno, ¿en qué casos fue? Porque Sí. es una pregunta muy grande, ¿no? O sea, me aburre toda la iglesia, es muchas cosas. O sea, realmente no creo que sea todo. Simplemente que a algunos momentos nos aburre. ¿Por qué? Yo creo que cuando se llega a la monotonía, como que solamente vienes los domingos y recibes y medio hablas y te vas. En ese momento a mí me aburrió la iglesia y yo creo que ese fue uno de los momentos en los que yo decidí empezar a servir. Y ahí pues muchas cosas cambiaron. Cuando uno empieza a servir, muchas cosas cambian. Pero cuando solamente pensamos venir a la iglesia solamente para recibir y ya simplemente irnos, como no interactuar, siento que ahí fue donde a mí me empezó a aburrir la iglesia. Vean que es bien. Ay, gracias, Chévere. sí. Pasa esto. Y precisamente lo que tú decías, Auris, es que es algo que yo pienso. Nos empieza a aburrir la iglesia cuando no interactuamos y no somos parte de la iglesia. Que es algo que tenemos que dejar súper claro y que quiero que tú lo escuches en este podcast y te lo lleves. La iglesia nos aburre cuando no somos parte de ella, porque la iglesia no está diseñada para ir. No sé si me entiendes. O sea, como Sí. que la iglesia Dios no la planeó como un lugar al que voy, sino Dios diseñó la iglesia como un organismo, una familia a la que yo pertenezco y sí o sí tengo que ser parte para poder disfrutar la iglesia. Y es que es lo que le pasa a muchos jóvenes o a muchas personas. Yo conozco muchos adultos en la iglesia que vienen los domingos, pero vienen. Pero entre semana ni idea de sus vidas, no se involucran con nada de la iglesia. Con nadie tampoco. Con nadie, no saludan a nadie. Son esas personas que tú ves que están llegando y se van corriendo, que tú vas a saludar y que no te saludan, se van rápido, que llegan tarde al servicio y se van lo más temprano que puedan del servicio, porque no ven importante o no han entendido tal vez que la iglesia no se va a la iglesia, sino que se es la iglesia. Y nos comienza a aburrir la iglesia
cuando, pues por favor, cuando nos pasa lo que decías tú, como que vamos el domingo y ya, o sea, como que voy Sí. y no me involucro. No, y aún en medio de nuestro servicio también puede tornarse aburrida, porque a veces nosotros perdemos el enfoque correcto. Y eso era cuando me dijeron el título, yo dije como de qué podemos hablar respecto a esto, y fue algo que yo entendí en una temporada de mi vida, pues lógicamente, como les digo, como somos seres humanos, pasamos diferentes temporadas en la vida. Una temporada muy difícil en la que venir a la iglesia para mí se volvió como algo más que tenía que hacer y no el lugar al que yo venía a disfrutar y amar a la gente y a disfrutar de mis amigos. Y fue donde Dios me confrontó y empecé a aprender mucho acerca de lo que es la iglesia, de cómo se disfruta la iglesia, porque fue como un momento en el que yo dije, ay no, pero ya no quiero ir, pero ya no es igual, y el Señor me confronta en el sentido de que tú tienes que ver con asombro la iglesia. Para que la iglesia no nos aburra, tenemos que verla con asombro. ¿Y cómo se logra ese asombro? Porque, bueno, sí, veámosla con asombro. Sí, como que sí, vea la chimba. Vea la chimba, pero no, la iglesia se ve con asombro en la medida en la que nosotros dejamos que el Espíritu de Dios obre en nosotros y nos permita ver lo nuevo que Dios hace en la iglesia. Dios todos los días hace algo nuevo en nuestras vidas, en las vidas de la gente que está a nuestro alrededor, y es con ese asombro que nosotros tenemos que ver la iglesia para que no llegue al punto de me aburrí en la iglesia, de no quiero estar más en la iglesia, de la iglesia no es un lugar entretenido. Si nosotros nos fijamos solamente como en el programa, o sea, en el programa que tiene la iglesia, el miércoles hay servicio, el sábado tenemos tiempo devocional, el domingo tenemos el servicio otra vez. Si la vemos solo desde la perspectiva del programa, a cualquier persona eso le va a aburrir. Cuando nosotros cambiamos el enfoque y permitimos que Dios haga algo nuevo en nosotros y nos dé una nueva visión de la iglesia, de lo que Él está haciendo todos los días, lógicamente va a ser diferente como nosotros vamos a ver y a disfrutar la iglesia. Sí, a mí me recuerda ese versículo que dice que hay ángeles en el cielo que cada vez que miran a Dios ven algo diferente y por eso es que están todo el tiempo orándolo. Y me pasa también, a veces uno como en los domingos se levanta y pues no quiere ir a servir, y me pasaba lo mismo que a ti, entonces como que uno se levanta y uno dice, bueno, ¿qué va a haber de nuevo en la iglesia hoy? Y ¿Qué me ofrece? sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Has dicho así suena feo. Es que me lo imaginé. Entonces sí, es como ir a servir con esa disposición, y digamos en Salmos también dice que los que están plantados van a florecer, y por eso es que debemos comprometernos con la iglesia, como buscar hacer parte de algo más. Sí, yo veo algo. A mí me gusta estudiar, así, los que me conocen saben que soy un poquito nerdito. Y si yo soy, pero nos cae sí, bien, esto nos ayuda un montón, sí, nos edifica. Gracias por eso. A mí me gusta estudiar, y estudiando teología y la historia de la iglesia en Latinoamérica. No sé si ustedes sabían eso, pero aquí en Colombia, en Latinoamérica más que nada, nosotros tenemos más o menos aproximadamente unos 400 años a 500 años de catolicismo romano. Uh-huh. Eso vino por los españoles, por la conquista española y por muchos otros misioneros que vinieron y hicieron pues obviamente sus misiones acá, plantaron sus parroquias, sus iglesias y etcétera. Sí. Todo eso. No quiero entrar en ese debate como el ardido que siempre habla en Navidad. Si los españoles no vinieran a Latinoamérica, no sería, mejor dicho, un montón de... No os quiero hacer ese tipo. Prosigamos. Pero quiero que pienses esto, y es que durante 500 años y 400 años más o menos, el lente hacia Dios fue permeado, o la manera de ver a Dios, la iglesia y todo, fue permeado por cómo los católicos romanos veían a Dios en su época. Uh-huh. Y como aquí se arraigó muy fuertemente el catolicismo romano. De hecho, somos conocidos sí, por eso. De por sí, y no quiero juzgar a ningún católico que nos vea ni nada, porque los amamos. Bro, genial, tengo amigos católicos, genial. Ahorita sí era el caso Es así, todos tenemos un pasado. Sí. entonces, el caso es que no es nada una crítica ni nada, simplemente que era una manera en cómo la iglesia católica romana vio y veía a Dios, y la iglesia permeó la manera en que todo el resto de las generaciones en Latinoamérica veía a Dios y la iglesia. Entonces, por ejemplo, hay una práctica muy común en el tema de la religiosidad, de la religión católica como tal, que es el ir a misa. Uh-huh. El ir a misa, y lo hablamos porque aquí en Boyacá, Colombia es uno de los departamentos más... Bueno, Colombia es uno de los países, más católicos que hay en Latinoamérica. Y Boyacá es uno de los departamentos más católicos que hay en Colombia. Somos conocidos por Sí. eso. Entonces, al venir acá obviamente y ver las dinámicas, pasa esto. Y es que uno se acostumbra a...
ir a la misa. Entonces uno viene del lente católico de voy a la misa el domingo, el cura me lee el sermón, no entiendo mucho de lo que el cura habla, pero lo único que importa es que responda a las oraciones, que me pare con él, me dé la paz con los demás hermanos en la misa, la hostia o lo que sea que se hace en la liturgia, la oración, que cantamos una o dos canciones. Y ya, no importa, en ese lente católico intrínsecamente se aprende uno de que no importa que no lo entiendas o no importa que no lo escuches, lo que importa es que vayas y que lo hagas. Entonces, así como cualquier religión, funciona así, que no importa muchas veces que lo sientas, sino que lo tienes que hacer y punto. Y entonces llegas a un punto en que de tanto hacerlo te acostumbras a que la iglesia es eso. Porque empiezas a pensar que eso es a la iglesia. Y le ha pasado con los jóvenes acá. Que cuando vienen, por ejemplo, de un trasfondo religioso y se convierten a Jesús, dejan a un lado su religión y comienzan a buscar a Jesús como una persona, pasa un choque fuerte. Sí. Y es que cuando tú vienes a disfrutar de la iglesia de Jesús, cuando vienes a disfrutar de Él, sí o sí, no basta con venir. O sea, no simplemente como que voy y me siento en el sermón, digo amén, levanto mis manos, lloro y me voy. No funciona así. Porque para conocer a una persona y enamorarse de una persona, no basta con ver a esa persona una hora al día sin hablar. O escuchar de esa persona. O escuchar esa persona sin hablar. Imagínate que tú estás queriendo enamorarte de alguien o enamorar a alguien y pónganse la película, que quieren, digamos, ir con un chico ustedes, con una persona y quieren hablar y que se enamoren los dos. ¿Cómo se van a enamorar? ¿Solamente viéndose la cara así 2 horas? No, tienen que compartir, tienen que hablar, tienen que salir, que van a comer un helado. Es lo mismo con el Señor, es lo mismo con Jesús. Pero como tenemos un lente religioso, pensamos que con ir a la iglesia, ya estoy disfrutando la iglesia. Y no, por eso es que muchas personas se chocan con esa realidad, porque vienen supuestamente a disfrutar de Dios, pero no es eso, es conocer a Dios lo que nos hace disfrutar de la comunidad y de la iglesia. Exactamente, y me gusta una perspectiva que tú tienes y quiero compartirla porque me pasó cuando yo llegué a la iglesia, y es el hecho de sentirse incómodo de cierta forma con adorar a Dios de otra manera, por esa misma mentalidad. Entonces, por ejemplo, uno en la iglesia católica llegaba, escuchaba 1 hora de aburrimiento en muchos casos. Si estabas muy reflexivo ese día, escuchabas y medio ponías en práctica lo que escuchaste y ya, ahí murió. Y cuando yo llego a la iglesia, cuando yo llego a conocer como tal de Jesús, me choco con la realidad de que acá es diferente, que se adora desde una perspectiva y un foco diferente, y eso me incomodó en el sentido que yo venía tan permeada por esa mentalidad que yo decía como, ¿y esto a Dios sí le gustará? ¿Será que Él se siente agradado con eso? ¿Será que de verdad Dios aquí sí se mueve? Porque a nosotros nos acostumbraron a ver la iglesia como un lugar de silencio, donde nadie habla, donde lo máximo que se canta es Dios, pero no más. Es más, no sé si ustedes sabían eso, me gusta ser nerdito, les voy a botar un dato. Eso, ¿saben ustedes por qué en las iglesias, por ejemplo, en las iglesias católicas más tradicionales, se prohibía el reírse? Creo que sí, tú ya me habías contado esa historia. Bueno, ahorita ya. Resulta y pasa que hubo un monje católico en la Edad Media que consideró que la risa era del diablo, porque él decía que reírse generaba expresiones demoníacas y generaba desorden. Entonces, que era prohibido en las abadías y en los conventos reírse. Hay una película que se llama, de Humberto Eco, es un libro de Humberto Eco, si no me equivoco. Hicieron una película que se llama En el nombre de la rosa, que muestra, es una película re vieja, me la mostraron en el colegio. Y me acuerdo, una profe de filosofía me lo mostró, y me acuerdo, y me gustó, la película es interesante, y cuenta la historia precisamente de eso, de que hay un investigador que es un católico, pero es investigador, y él lo mandan a una abadía en Italia donde ha ocurrido un crimen. Y el crimen que ha ocurrido, pues nadie sabe qué pasó porque un monje de esa abadía desapareció. Entonces es curioso porque dentro de la abadía hay una biblioteca y toda la abadía es en silencio y está prohibido un libro. Todos los monjes tienen acceso a todos los libros menos a uno. Y hay un bibliotecario, el man de la biblioteca. El señor que atiende. El señor que atiende la biblioteca. El señor que es súper misterioso, es medio ciego el man, pero es súper raro el man porque él sabe quién está en la biblioteca y todo. Y no permite ese libro. Al final de toda la historia, el investigador descubre el asesinato de un monje por una cuestión
y encuentra que está relacionado con uno del libro que está prohibido. Encuentra el libro y adivinen de qué trata el libro. El libro trata sobre la risa. Entonces es curioso precisamente por eso, y eso se transmitió en herencia de que en la iglesia no se puede reír, que en la iglesia no podemos alegrarnos, que en la iglesia brincar, no se puede mover. Es más, a mí me parece increíble, hay un salmo donde David dice, tú cambiaste mi lamento en baile. Nosotros hasta el baile lo hemos ridiculizado y hasta satanizado. Obviamente hay un baile que no adora a Dios, que es un baile que es netamente, entre comillas, motiva cosas de otro tipo de cosas. Muy carnal. Sí, otro tipo de cosas. Sí, ya que tú y yo sabemos. Sí, pero sabemos. el baile que adora a Dios es algo muy, digo yo, santo, porque es una expresión del cuerpo que Dios ha puesto. Yo creo que a ustedes no se les ha pasado, pero a mí me ha pasado que los momentos donde hay, por ejemplo, momentos de concierto que adora a Dios, de momentos de alegría en la iglesia, todos nos la gozamos, brincamos, saltamos, bailamos. Sí, te hemos visto. Sí, y yo no, seguro. Yo no sé, yo soy 2 pies izquierdos, pero yo aprendí hace años eso, que si yo adoro a Dios, yo tengo que disfrutar a Dios con mi cuerpo al adorarlo también moviéndome. Pero mire que ese lente se ha transmitido también dentro de la misma iglesia cristiana. Y por el mismo herencia católica hemos tenido prácticas como por ejemplo eso, que en la iglesia no se puede brincar Y o eso, no se puede y eso alegrar. nos impide disfrutar de la iglesia. Y eso también, por eso llega a aburrir, porque a veces la gente como que dice como que a mí me aburre la iglesia es porque todo lo prohíben, porque nada se puede hacer. Y la verdad, o sea, yo pensaba así, pero cuando yo empecé a aprender y a entender de verdad cómo es la dinámica de Jesús para con su iglesia, a mí me encantó y yo disfruto mi vida en la iglesia. Los mejores momentos que he pasado en los últimos años, puedo ¿En la decirlo con iglesia? franqueza, los he pasado en la iglesia. Son momentos que yo amo y atesoro profundamente. Y yo no sé, por ejemplo, Auris, a ti cómo te dio el cambio de la dinámica en la que venías trabajando a llegar a encontrarte con algo tan diferente, porque como decía, acá la perspectiva de adoración es diferente, la perspectiva de la lectura de la palabra es diferente, todo es muy diferente. ¿Cómo lo ¿Cómo lo ves viste? tú? Sí, ¿cómo lo viste tú? Sí, la verdad sí me dio como muy duro porque, o sea, allá en la iglesia, pues digamos yo cantaba, entonces lo que les digo ahorita, cuando yo me aburro, yo intento interactuar, meterme en algo, entonces yo también allá cantaba y adoraba, pero en serio que era muy diferente porque allá era como que máximo la pandereta, Y el teclado. el teclado, O sí. guitarra. Sí, sí, y digamos, aunque habían momentos alegres, el resto era como muy, muy pasivo, en cambio aquí como que se siente un poco más la alegría, aunque a veces no, a veces toca como Mover a la gente. Sí, mover a la Sí, gente porque pero por la sí. misma, Sí, por el mismo lente tiene, que cultural, la sí. iglesia hay que estar quieta. Porque yo he ido a o sea, lugares, y claro, yo he ido, por ejemplo, en mi iglesias. ciudad. Es más, iglesias de nuestro ministerio en otras ciudades son diferentes. Son diferentes, la gente Más se mueve. movida. Sí. Entonces sí fue como algo difícil, pero algo que aprendí es que a veces no se disfruta de la iglesia cuando no somos transparentes en la iglesia, cuando sentimos que no podemos como abrirnos en la iglesia, Ser como nosotros, ser sí. nosotros, sí. Entonces siento que eso puede ser uno de los obstáculos para no disfrutar de la iglesia. Sí, ok. Y pasa esto, y como quiero mencionar esto antes de pasar a la parte final, porque tenemos un par de versículos. Y la frase del podcast es Lau. No se sabe la frase del podcast. ¿Cuál es la frase del Este es un podcast Esperen. cristiano. El cliché de David. Este es cliché un de podcast David. cristiano. Entonces Ok. me dices el cliché y Voy yo a entiendo. omitir eso y morir el corazón. Mentira. Quiero que cerremos con en indagar un poquito más en esto, porque para mí la iglesia, yo crecí en la iglesia, o sea, yo soy hijo de pastor y he vivido dentro de la misma iglesia Él cristiana. nació con una Biblia en la Sí, mano. yo nací con la Biblia en la mano, o sea, y he vivido toda mi vida en la iglesia. Y yo sí les puedo decir con mucha transparencia y con mucha honestidad. Para mí la iglesia es lo mejor que yo obviamente he vivido y he tenido también la oportunidad de interactuar e involucrarme en grupos externos a la iglesia. Y yo he visto, y todos creo que hemos tenido un momento, aún creciendo en la iglesia cristiana, como que dice uno, se descachó y se fue un rato. Como que se fue por allá a mundear y a probar. Y aunque yo nunca he tenido como tal eso, sí, por ejemplo, cuando estaba en grupos externos a la iglesia, donde tenía que viajar, donde no había nadie en la iglesia, donde no se compartían cosas como en la iglesia, donde se compartían otro tipo de cosas, y que yo estaba involucrado ahí porque me tocaba estar ahí por X o Y razón, por el fútbol, por la música, por todo eso, yo sí me doy cuenta de algo y es que qué triste, o sea, en serio, qué triste vivir una vida con un montón de gente que sí, que te ríes, por ejemplo, cuando están en la farra, que están bailando, tomando, que se ríen, supuestamente están alegres, pero cuando terminan de tomar se ponen a llorar.
O sea, me parece muy curioso de que, es más, toman porque su vida está vuelta un desastre, que toman para olvidarse por un momento de su desastre. Me decía un amigo en el fútbol, David, es que yo juego fútbol porque cuando juego fútbol se me olvida el desastre que tengo en mi vida. Es la única manera. Y así hay un montón de personas, o sea, y cambio en la iglesia, yo he podido vivir donde en la iglesia he podido abrir mi corazón y mostrar mi vulnerabilidad, aún mis errores y mis fallas, y he sentido el amor de Dios y he sido transformado. Hubo un episodio acá que hablamos de que la iglesia me lastimó. Ujú. Obviamente hemos pasado cosas que no son tan bonitas en la iglesia, porque somos seres humanos. Porque Si no la sabes, Biblia dice que vamos a vivir aflicciones. sí, exactamente, y que somos seres humanos que tenemos errores, pero sí o sí, a pesar de eso, lo mejor que me ha pasado a mí es haber crecido en la iglesia, porque yo he podido ver que la iglesia para mí no es un lugar aburrido. Es más, yo sí digo, cuando yo llego a iglesias cristianas donde es así con un lente bien más católico, más religioso, yo no puedo, o sea, yo soy, por más de que sean gente de mi, cristianos como yo no puedo, porque para mí la iglesia es un lugar de alegría. Para mí la iglesia es un lugar donde desarrollas tus talentos, donde desarrollas tus dones, donde te retas, donde puedes soñar, crear, inventar, hacer. Para mí la iglesia es eso. Yo lo leía de un libro de Lucas Leis que dice que la creatividad es adoración a Dios, y en la iglesia tenemos que ser creativos porque Dios es creativo. Sí, Otra esa cosa es la que es naturaleza importante, de Dios. también lo leía esta semana de un libro del pastor Robert Barriger, que decía que la iglesia no es para aguantarla, sino para disfrutarla. Cuando tú vienes a la iglesia para aguantártela, estás con un lente erróneo. Estás con un lente erróneo, o tal vez esa comunidad no está haciendo lo que debería hacer según la palabra de Dios. Entonces, la iglesia es el mejor lugar para desarrollarnos. Y quiero leerles esto y luego tenemos un par de preguntas para Auris. Pero quiero leerles esto porque en Romanos 12 dice algo genial. Dice Romanos 12:5, Pablo hablando a la iglesia de Roma, dice: el cuerpo de Cristo tiene muchas partes. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos uno a otro. Miren, nos pertenecemos, o sea, somos juntos el uno del otro. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer determinadas cosas. Mire, creatividad. O sea, en la iglesia podemos desarrollar lo que yo sé hacer. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con fe. Si Dios te dio el don de servir a otros, sirve con fe. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar con generosidad, hazlo. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, lidera. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y esto me parece genial. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo y aférrense lo bueno. Ámense los unos a los otros con un afecto genuino. Y esto me encanta porque con eso termina. Deleítense en honrarse mutuamente. Alégrense en la esperanza que tenemos y tengan paciencia en las dificultades. Bendigan a todos los demás. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: deleítense en honrarse mutuamente. Y esa es una de las cosas que más me gusta de la iglesia, y es que la iglesia no solamente es el lugar donde yo recibo la palabra de Dios y donde yo puedo adorar a Dios, sino que Dios es tan hermoso que ha preparado a la iglesia como el lugar donde yo conozco a más personas con mi misma fe o con mi mismo enfoque. Ujú. Y por eso es que yo les mencionaba que cuando yo estaba y tuve que involucrarme en grupos externos a la iglesia, yo veía que había gente con problemas en común, y por eso o tomaban o se iban a hacer pues cosas que les dañaban su propia vida, o se metían con relaciones que no debían hacerlo, etcétera. Ustedes saben cómo es el rollo, pero nunca tenían eso. Nunca se sentían amados porque no tenían nada en común aparte de los problemas. O si tenían cosas en común, eran cosas normales que a todos nos pasan, pero no un propósito en común. Y por eso es que muchas veces en las personas afuera, en las universidades, vemos que ¿qué hacen los jóvenes en la universidad? Bueno, Lau y yo ya sabemos, Auris todavía está en la universidad, pero yo creo que Auris lo has visto, Sí. que en la universidad todo el mundo quiere ser parte de un grupo. Todo el mundo pertenece porque se sienten vacíos solos. Y por eso es que me encanta la iglesia, porque en la iglesia encontramos un lugar donde hay gente imperfecta, pero hay muchísimas cosas mucho más geniales, como propósito, amor y algo interesante, un mismo enfoque, que es Jesús. Y eso nos lleva a disfrutar la iglesia. Creo que ustedes no mentirán, No. espero que no, pero yo creo que ustedes no mentirán que muchas veces cuando uno está desanimado de ciertas cosas, como por ejemplo la monotonía de que ay, el servicio hoy fue igual que hace 2 semanas o algo así, pero la alegría es: hey, saludé a mi amigo. Ay, en ese servicio una persona me animó, me habló de lo que habló Dios y me motivó.
O alguien llegó y me dio un abrazo y un consejo. Y eso lo necesitaba. Y ahí también Dios se muestra. En eso Dios también está. Pero no sé ustedes si quieren Sí. aportar a eso. Pues yo tenía un versículo, es... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hechos, es Hechos. Hechos 2:44. No, Hechos 22, creo. Sí, creo que sí. Y dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. La comida. Todo el tiempo alabando a Dios y Ahí disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y yo veo que aquí lo que tú dices son como una unidad. Todos alababan a Dios, todos se sentían anclados y venían algo más. Pero también me llama la atención que dice, y la buena voluntad de la gente. Y es que a veces como que llegamos a la iglesia con una voluntad o con una perspectiva que no es. Llegamos simplemente como esperando recibir, pero olvidamos que nosotros también podemos dar. Y no solamente cuando el pastor dice, dígale al que tiene al lado que tal cosa, no, sino preguntándole, oye, ¿cómo estás? Hoy voy a hacer tal cosa, te invito. Y también me parece que la iglesia tiene una gran responsabilidad en esto, porque si la iglesia no abre otros espacios más allá del servicio donde la gente pueda interactuar, pues va a ser muy difícil que haya unión, que la gente se sienta parte de algo, que se sienta anclado con algo que les gusta. Entonces, siento que uno como asistente, sí, tiene su responsabilidad, pero también nosotros como líderes, como gente que tal vez está un poco más involucrada con la iglesia, también tenemos responsabilidades con las personas que llegan nuevas, hacerlas sentir parte de una casa. Y a mí me pasa eso, que digamos a mí la iglesia no me aburre porque yo la veo como una segunda casa. Y es un proceso, sí, pero poco a poco uno se va enamorando de la iglesia. Y bueno, ya que mencionas eso, aprovechamos y digo que este podcast está patrocinado por Grupo Conexión Chicas hoy sábado para pero que ya seas pasó, parte de o sea, pasó. cuando tú veas esto ya habrá pasado el grupo Pero Conexión, puedes ir tenemos al próximo Grupo Conexión. Ajá. Y es precisamente eso, nuestra iglesia, y yo siempre, yo sí amo mi iglesia, yo amo mi casa. Me siento muy orgulloso de mi iglesia por eso, porque nosotros creo que hemos sido muy intencionales en la iglesia en crear espacios para que la gente se involucre. Yo te animo a ti a que dejes el lente religioso y que te involucres en una célula, que te involucres en un grupo conexión, que te involucres en un equipo de trabajo, en un ministerio, sea jóvenes, alabanza, multimedia, en una red, porque es la única manera, brother, que vas a poder aprender y disfrutar mucho más la iglesia. Yendo el domingo no es suficiente. La iglesia no está diseñada para... Dios no pensó, voy a hacer una organización de personas que se reúnan el domingo y eso va a ser lo mejor de la vida. No, eso no fue lo que Dios pensó cuando pensó en la iglesia. Él dijo, voy a hacer una familia donde día a día se animen, se choquen, pero que se conozcan mucho mejor, se amen, se pulan, sueñen juntos, crezcan juntos. Por eso aquí la Biblia dice que compartían todos los días en las casas, o sea, comían en las casas, pasaban bien, pasaban ratos geniales y crecían juntos en la fe. No sé tu lado que... A mí me encanta parte del versículo que David leyó, que dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. También 1 Corintios 12 lo menciona, que nosotros somos el cuerpo y que todos los miembros del cuerpo hacen parte de él y que ninguno es más importante que otros porque todos tienen su función. Y me parece que parte de la belleza de la iglesia, del poder disfrutar de la iglesia, está en saber que sea donde sea que Dios me coloque en ese lugar, ahí voy a crecer, ahí voy a florecer, ahí voy a poder entregar todo de mí y también voy a ser edificado a través de la iglesia. Y por eso es que mi invitación también es la misma que todos nosotros, poder disfrutar de lo que Dios ya nos dio. Y en el momento en que yo sé que a veces, y tú que nos estás viendo, puede ser que ya lleves tiempo en la iglesia, no puede ser sí. exactamente y no te has involucrado, o ya estés de lo involucrado. Que te estás perdiendo. Exactamente, pero puede que ya lleves mucho tiempo en la iglesia y hayas perdido el enfoque, y mi invitación es para que tú puedas renovar tu mente. Deja que Dios te renueve a través de lo que Él hace todos los días en la iglesia. Todos los días Dios hace algo nuevo, y eso fue algo que a mí me costó aprender, porque también fue como en un tiempo les digo, era muy monótono para mí, pero en un momento Dios empezó a sorprenderme todos los días con algo diferente, pero tuve yo que abrirme a poder ver lo nuevo que Dios está haciendo. Hay un versículo en Isaías que dice que mira, estoy haciendo algo nuevo, estoy abriendo ríos en tierra seca, y eso Dios lo hace todos los días en la iglesia. Él hace cosas nuevas todos los días, pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón en nuestra intimidad con Él, en nuestra relación con Él, para poder ver lo nuevo que Él hace tanto en nosotros como en la iglesia, y eso nos va a permitir disfrutar y ver la iglesia de una manera tan diferente que nos va a poder ayudar a amarla, a crecer en ella y a edificarla, que es a lo que estamos llamados a hacer. ¿Qué cosas disfrutan ustedes de la iglesia? ¿Qué es lo que más les gusta de la iglesia? Bueno, algo que yo disfruto de la iglesia es que es un lugar en el que yo puedo crecer espiritualmente, en el que uno recibe para dar.
Yo recibo en la iglesia para dar a los que me acompañan en la iglesia, pero también para seguir siendo una buena cristiana fuera de la iglesia. Entonces, como que la iglesia es un lugar en el que yo me desarrollo. Ok, Lau, ¿qué es lo que más disfrutas de la iglesia? Uy, llegamos al punto focal, no mentiras, pero a mí me encanta... El evento Nexus dijo Mafe en el podcast pasado. Sí. A mí en la iglesia me encanta todo, empezando porque puedo alabar y adorar a Dios, puedo desarrollar mis talentos, puedo servirle a los demás. Siento que esta es una generación que tiene mucho anhelo de servir a los demás, pero no sabe cómo, y la iglesia es la oportunidad más grande y más hermosa de poder servirle a la gente. Me ha encantado de la iglesia poder entregar todo lo que yo tal vez tenía guardado y quería hacer, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces creo que las cosas que más disfruto es poder servir a otros, poder recibir de Dios, poder ser guiada, poder ser, qué sé yo, aconsejada. Hay momentos en los que he tenido que pasar momentos y situaciones muy difíciles y muy dolorosas, y he encontrado aquí el refugio. Entonces para mí lo mejor de la iglesia y lo que más disfruto es ser familia con la gente que está a mi alrededor. Sí, y yo creo que para mí es eso. También, obviamente, primeramente lo más chévere de la iglesia para mí es Jesús. Poder encontrar a Jesús. Y no solamente encontrarlo a Él, sino encontrarlo a Él en la gente. O sea, para mí una de las cosas que más amo, yo siempre le decía a André, precisamente a uno de los chicos de nuestro equipo, le decía que si yo tuviera que irme de Tunja alguna vez, lo que más me dolería no sería obviamente... Pues obviamente extrañaría muchas cosas, pero lo que más me dolería sería dejar la gente, o sea, dejar a mis amigos, dejar a mi equipo, mi familia, porque la iglesia es eso, es una familia donde juntos conocemos y buscamos del Señor, crecemos en Jesús. Entonces, lo que más me parece genial de la iglesia es conocer a Dios y conocer a Dios a través de la gente. Mis mejores experiencias, no, podemos contar un montón, por ejemplo, en los summer, en los encuentros, en los retiros, tenemos un montón de cosas súper chistosas que pasábamos juntos, anécdotas. Este año enterramos a Caterina en la arena en Santa Marta. En Santa Marta, sí, en el retiro de mujeres, hay una foto por ahí. Sí. Ay, voy a subir esa foto ahí. A esa sí la voy a insertar. Sí, por favor. Siempre dicen y nunca lo hacen. Yo me Esa sí la voy a esperando insertar. O sea, fue súper genial, súper chévere porque la pasamos muy bien, o sea, la pasamos muy chévere, crecimos juntos, adoramos juntos, pero creo que una de las cosas más hermosas de la iglesia es eso, la familia. Y a mí les voy a contar un sueño, una confesión espiritual nerd. Voy a catalogar. Confesiones, bueno, entra en una nueva categoría. Sí, esa es una nueva categoría, exactamente. Uno de mis sueños más grandes es cuando estemos dentro de la presencia de Dios, cuando el Señor restaure todas las cosas y nos encontremos todos, o sea, todos. Aún amigos que están en otras ciudades, que amo yo con el corazón de otras iglesias. ¿Cómo va a ser de genial? Disfrutar. ¿Cómo va a ser esa fiesta ese día y cómo va a ser la vida allá? Todos juntos, donde todo será perfecto, donde estaremos, donde no habrá lágrima, dice Apocalipsis, donde disfrutaremos la compañía de todos nosotros y lo veremos a Dios cara a cara. O sea, eso es genial, pero aquí vemos un destello todavía de eso, que es la gente. Así que yo te animo, a ti que estás escuchando, no vayas a la iglesia, sé la iglesia, involúcrate en la casa de Dios, involúcrate con la gente. En Socket siempre tenemos los brazos abiertos para todas las personas que quieran venir, que vengan a los eventos de jóvenes, involúcrate en las células, de por sí acostumbramos a compartir, a salir. Siempre tenemos un evento al mes, 2, 3 al mes, donde compartimos con la gente y nos estamos involucrando siempre. Y lo más importante, crecemos juntos en Jesús. Y no estamos solos. A veces yo encuentro jóvenes que dicen, es que me siento solo, pero no vas ni siquiera el domingo a la reunión de la iglesia. O sea, es que tú me dices, no, es que yo me siento, nadie me quiere, pero no vas a la célula de vida. No te involucras en el grupo Conexión. No vas no, cuando hay salidas de amor por la ciudad, no vas. No aprovechas eso. Entonces, obvio te vas a sentir solo, brother. O sea, obvio. Porque no estás involucrándote. Entonces, bueno, la iglesia es genial y sigue siendo el diseño de Dios a pesar de sus errores y debilidades. Pero vale la pena. Última cosa, chicas, Lau, Auris. Yo quería decir que tal vez a veces vemos la iglesia aburrida y eso depende mucho de cómo vemos nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios la vemos aburrida, es muy probable que vayamos a ver la iglesia también aburrida. Y hay un salmo que me encanta, es mi salmo favorito y dice, es el Salmo 16:11 y dice, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, en tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso.
Y a veces como que uno no sabe cómo explicar a los jóvenes o a la gente que pregunta, es que los cristianos son aburridos, pero No. uno cómo les dice, No nos pues han visto. inténtalo, No nos sí, han o sea, visto. disfruta de la presencia de Jesús, sé feliz ahí. Y lo más lindo es que cuando yo soy dichoso en Jesús, puedo compartir esa dicha Esa con los que plenitud con los también demás. aman a Jesús. Así es, genial. Lau. Exacto. Adhiriéndome un poco a lo que dice Auris y se los decía ahorita, nuestra intimidad va a determinar de cómo vemos y amamos la iglesia. Si nosotros no amamos a Jesús, no vamos a amar lo que Él ama. Cuando nosotros amamos a Jesús, cuando nos involucramos con Él, cuando buscamos su corazón, Él nos va a enseñar lo que Él ama, y lo que Él ama es la iglesia. Por eso diseñó la iglesia, para que seamos parte de ella, para pertenecer a ella. Entonces mi invitación es: fortalece tu relación con Dios, vas a ver cómo cambia tu perspectiva y cómo vas a disfrutar la iglesia, porque en el momento en que la iglesia llegue a ser, digamos que algo aburrido, cuando tú te metes en la intimidad con Dios, Él te va a Te traer a la restaura, iglesia, sí. te restaura y te trae a la iglesia Te va a para dar que gozo disfrutes, también. te va a dar gozo en su presencia, pero es aquí donde tú vas a crecer, vas a desarrollar tus talentos, vas a poder disfrutar de amigos que te van a levantar. Entonces disfruta de la iglesia de la forma más sana, bonita posible. A veces sí, como lo decíamos, ve nuestro primer episodio si has sido lastimado por la iglesia, pero va a ser un momento increíble en el momento en que tú le des la oportunidad a Jesús de que te muestre cómo disfrutar la iglesia. Así es. Y bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Gracias, Auris. Gracias, Lau. Genial. ustedes. Hay mucho por hablar, pero va a haber sí. una segunda temporada. Entonces vamos a hablar de cosas todavía mucho más heavy en la segunda temporada. Quiero terminar este episodio haciéndote una invitación. El 16 de diciembre es nuestro último evento de Jóvenes del Año, los premios Socket. Así que va a ser una fiesta. De por sí vamos a invitar a la gente de nuestra comunidad con su nombre, pero si tal vez no tenemos la tarjeta para todo el mundo, tú puedes venir porque vamos a estar premiándolos a ustedes. Así que si tú quieres venir a recibir un premio, así diga, ay, yo Va no a haber quiero eso, comida. vente para acá. Va a haber una cena. Va a ser súper genial porque vamos a hacer una fiesta ese día. Va a Entonces ser va a ser increíble. nuestra, para los que dicen, ay, los cristianos son Los aburridos, cristianos son aburridos. venga a esa fiesta y va a ver y salga y después me dice, somos aburridos. Entonces venga ese 16 y disfruta junto con nosotros. Involúcrate en nuestra iglesia, no olvides que la iglesia siempre está para ti, así que ven a nuestras células, ven a nuestras redes, el domingo te esperamos en nuestros servicios y pues nada, también cuando salga el podcast va a ser este lunes, entonces hoy estamos, ahí estamos diciendo cuándo. Para el futuro, Para el futuro. Salió ya nuestra canción de Socket, se llama Brillarás, es una canción de nuestro equipo, sí. Yo voy a decir algo, cantamos los tres en esa canción, así que Solo David. no, cantamos Sí, los la tres. verdad, la verdad. Auris y Lau cantaron también y yo canté, entonces está Gracias genial. por invitarnos Sí, a sí, ser sí. parte de la Gracias, canción. muy lindo. Escuchen la canción, está en Spotify, en YouTube, en Deezer, en todas las plataformas digitales. Dale like, compártela con tus amigos. Es una canción hecha para la iglesia, precisamente. Es hecha para la iglesia. Entonces, nada. Dios te bendiga, nos vemos ahí. Nos vemos en otro episodio. Comparte este episodio y los anteriores si no los has visto, por favor, Así velos. es. Nos vemos Nos vemos en una ahí. próxima oportunidad. Chao, chao.